Darío, un gusto. Alejandro, Daniel, Nicolás, te saludamos desde Bahía. ¿Cómo estás? Los escucho con dificultad, pero los escucho al fin. Alejandro, Daniel, buenas tardes. Un abrazo grande. Un abrazo a nosotros también. Recién explicaba lo que se está viviendo en Brasil, ¿no? Con un Bolsonaro que va sumando rechazos, hasta de los propios militares que lo llevaron al poder. Pero contanos vos cómo está la cuestión allí. Por cierto, la pandemia ha llegado a Brasil de una manera tal vez que no se replica en ningún país del mundo, por lo menos en ningún país importante del mundo. Bolsonaro se ha convertido él mismo en un objeto de análisis científico porque al mismo tiempo que avanza la pandemia en Brasil ya hay 159 muertos y que él cuenta con 2 meses de ventaja porque desde que comenzó en Europa a la fecha se cuenta con la experiencia de cómo enfrentar la dolencia. El ex capitán del ejército se obstina en oponerse a todo tipo de aislamiento social, todo tipo de cuarentena, y esto lo llevó a una confrontación con los mismos grupos políticos y de interés, tanto sectores conservadores como de las Fuerzas Armadas, con los que llegó al gobierno en 2018. El punto es entonces que Bolsonaro ha construido una gran alianza anti-bolsonarista y desde hace una semana aquí en Brasilia se mencionan con más frecuencia expresiones que hablan de una deriva en la salud pública y también política. Por ejemplo, corren versiones sobre un proceso de impeachment, corren versiones sobre una renuncia y en todo caso lo que sí vale como para tener algo firme sobre una base informativa de la cual hablar, hay algunos sectores, fundamentalmente los principales gobernadores del país, São Paulo, Río de Janeiro y Brasilia, que han plantado cara a Bolsonaro, han declarado la cuarentena y con esto el país se encuentra en una especie de fractura y ante una circunstancia que también en esto hay consenso, puede llevar a una tragedia humanitaria porque Brasil no tiene ni el Estado de bienestar que los europeos, italianos, alemanes o franceses, ni un Estado nacional con el cual hacerle frente porque, como te estoy describiendo, la administración federal está en guerra contra las administraciones provinciales. O sea, encima de esto se le ha sumado el mismo ministro de Salud, ¿no? Del gobierno de Bolsonaro, que está desafiando a Bolsonaro, buscando justamente el aislamiento, bueno, las medidas que están tomando en algunos otros países. Se habla de que Bolsonaro tiene firmada su renuncia, pero a cambio de que no vayan judicialmente contra su hijo por varios casos de corrupción, en lo que también está implicado él. Esta es una de las versiones que está dando vuelta por allí, al menos llega en los medios de Brasil, llegan hasta acá. ¿Ellos están así, Darío, o es una fake news? En efecto, son versiones que en algún caso llegan a la forma de artículos periodísticos firmados, es decir, hay que calibrar con un poco de cautela lo que se está jugando porque además hay una disputa de poder de fondo. Bolsonaro ha visto licuarse su poder en los últimos 15 días. Por cierto, se observaba un descontento latente ya en el carnaval. Este quizás haya sido el carnaval más politizado de la última década, que si debiéramos resumirlo en una palabra, es la consigna fuera Bolsonaro. Pero desde que la semana pasada el jefe de Estado hizo un mensaje a la nación, un mensaje por cadena de radio y televisión, en la que enfáticamente se opuso a la cuarentena, esto dio lugar a que inclusive sectores considerables de la opinión pública que hasta tiempo atrás lo apoyaban, hayan dejado de hacerlo. Y de allí que en los cenáculos de poder comiencen a brotar por lo menos estas especulaciones que, como te decía, en algunos casos ya tienen la forma de declaraciones. El vicepresidente, un general retirado, Hamilton Mourão, que no tiene nada de democrático ni de progresista, pero que tiene algo de sentido común, brindó una entrevista el domingo al diario centro progresista Folha de São Paulo, que también en su hora apoyó a Bolsonaro, en la que, si bien de manera elegante pero elocuente, dio a entender que había roto lanzas con el presidente. Y cuando habla un general, está probablemente siendo el vocero del resto de los generales o de una parte de los generales que ocupan los principales espacios en este gabinete, encabezado por un ex capitán. Y esto tiene su importancia. Hay 2 palabras en las que, Alejandro,
habría que ser cuidadosos. ¿Cuál es la salida? La salida institucional es aquella que defienden los militares para quitarse quizá del medio a Bolsonaro y consolidar un régimen de carácter cívico-militar al que todavía le quedan 2 años y que luego podría intentar proyectarse durante 4 años más. O la salida, y esta es la otra palabra clave, democrática, que está contenida en un manifiesto publicado hace pocas horas por un conjunto de fuerzas progresistas que desde hace 2 años estaban en ruptura interna, fracturados. El Partido de los Trabajadores del expresidente Lula, el Partido Democrático Trabalista, que tuvo como candidato a Ciro Gómez, un líder de centro izquierda nacionalista que tiene un pasado bastante controvertido, el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Comunista de Brasil. 4 fuerzas que, gracias a Bolsonaro, luego de varios meses en dispersión, varios meses con confrontaciones internas, se unieron e hicieron este comunicado en el que usan esa palabra, una salida pero democrática, y en el que por primera vez los 4 exigen la renuncia del ocupante del Palacio del Planalto. Bien, y Darío, ¿y vos qué análisis haces? Vamos a entrar al terreno de las hipótesis, por supuesto. Si llega a suceder esto, que Bolsonaro finalmente es corrido de una u otra manera, después analizaremos cuál, ¿en qué posición queda Brasil? Porque si no queda con un gobierno democrático, ¿cómo se vuelve otra vez hacia la democracia en plena pandemia? En cuanto le están diciendo a la gente en los estados, métanse adentro, Bolsonaro dice, no, se salgan, las iglesias evangélicas están con nosotros. ¿Cuál sería la cuestión política en la que queda metida Brasil a partir de todo este desencuentro que están teniendo? Es muy aventurado pronosticar lo que puede suceder porque probablemente ni los protagonistas tengan un modelo sobre qué finalmente ocurrirá, pero sí que el desenlace pudiera ser muy traumático y hasta violento. Bolsonaro no se muestra como un hombre preocupado o un hombre perturbado, por lo contrario, pareciera que en el caos es donde su juego, donde tiene más intimidad con el juego. No perdamos de vista que él es un militar muy vinculado al paramilitarismo, y así es como él ha resuelto en general las ecuaciones políticas a lo largo de su vida. Su gran base son los evangélicos, pero fundamentalmente las hordas armadas que integran las milicias paramilitares, y estas todavía le responden. Por tanto, estamos ante un dilema cuya resolución es incierta, pero en la que uno de los actores no teme que esto tenga una síntesis a través de la conflagración armada. Lo que sí se puede proyectar como con relativa probabilidad, con relativa certeza, es algo que vienen indicando algunos científicos y algunas academias. Por ejemplo, una institución académica, la Real Academia de Ciencia de Gran Bretaña, que hace un par de semanas le recomendó al primer ministro británico Boris Johnson que finalmente se rindiera ante el aislamiento, ante la cuarentena, cosa que Boris Johnson acató o que por lo menos tomó en cuenta. En el caso de Brasil, ellos proyectan que de continuar esta ausencia de política, esta ausencia de comando en este país de 210 millones de habitantes, pudiera haber hasta 1 millón de muertos. Y en esto, aquí sí vuelvo a un análisis del que soy responsable, habría que pensar en Brasil no ya como un país sin comando y un país políticamente a la deriva, sino como una bomba de tiempo geopolítica en términos de salud pública. Brasil tiene casi 17.000 kilómetros de frontera con 9 países de América Latina, y sería prácticamente incontenible si la pandemia estalla de una forma tan dramática en Brasil que esto no penetre, no se traduzca en contagios en toda la región. Increíble. No sé si me está Dani de Niña, no sé si vos, Nico, querés hacer alguna pregunta más o todavía tengo. No, Dani, si escuchás, Dani. No sé si salgo con claridad. Ahí va. Perfecto. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Dificultades. Un abrazo, Daniel, ¿cómo estás? Cada uno en su casa, es muy complejo esto. Darío, ahí hacías referencia a la posible salida, la democrática. Leí el comunicado al que hacías referencia, y habla exactamente de la democracia, la renuncia
lo que la democracia, digamos, por el camino democrático y la renuncia del presidente, es el vicepresidente que quedaría a cargo. Ya se le vio con el impeachment a Dilma. ¿Puede llegar a algún punto de acuerdo con la banda militar o con el sector militar y los que reclaman esta salida democrática? Daniel, de allí lo sensible del uso de la palabra democrática, porque los diarios conservadores, las Fuerzas Armadas, los gobernadores, todos estos miembros del campo conservador y del campo que llevó al gobierno a Bolsonaro en elecciones más que controvertidas, indican la vía institucional. El golpe de Estado en 1964 fue dado por los militares izando ese argumento, el de la institucionalidad, que se trata de una institucionalidad muy controvertida, en la que, por ejemplo, el expresidente Lula fue proscripto para participar en las elecciones que probablemente hubiera vencido. Lo de democrático, y allí está el comienzo de la respuesta a tu pregunta, incluye ver cómo se sale no solamente del gobierno de Bolsonaro, sino de este régimen. Y allí también es cierto que hay diversas opiniones dentro de ese espectro muy amplio que va del PT al PSOL, del PDT al Partido Comunista. Algunos hablan de un frente amplio, siguiendo de nombre el modelo uruguayo, pero de concepto lo que se podría llamar una especie de frente extenso, en el que también se suman fuerzas políticas conservadoras para darle sustentación a un nuevo gobierno. ¿Habría allí o no militares? Es prácticamente inevitable. Dentro del PT también se consiente la posibilidad de que haya militares, pero no se consiente que el régimen continúe intacto hasta el fin del mandato de Bolsonaro. Se parte de que este es un régimen mal nacido y que no se lo puede tomar como una institucionalidad normal, una institucionalidad sana cuando no lo es. Traduciendo, no hay en ese frente, que todavía no lo es, en esa propuesta que por lo pronto solo tiene un manifiesto como concepto común, como documento común, una única vía. Así que muchos están advertidos de que esa salida no debiera por lo menos estar tutelada por estos militares, porque ¿cuál es la advertencia que se escucha de voceros de esas fuerzas políticas? Esto pudiera ser el fin del gobierno de un político aventurero, de un improvisado, de alguien que ya conocemos como Bolsonaro, para que como contrapartida tengamos el afianzamiento de un régimen autocrático. Claro. Ahora, en esa salida dentro del esquema de la democracia amplia de varios sectores, el gobernador de Sao Paulo acaba de plantear que la insanía de Bolsonaro, lo planteó en un reportaje, creo que en el Folio de Sao Paulo, ¿podría estar contemplado dentro de esta salida posible? La interlocución con sectores del partido del gobernador João Doria existe, es decir, entre el PT y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, del expresidente Fernando Henrique Cardoso, existe un cierto nivel de interlocución. Ocurre que, para situarnos, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, lo que menos es socialdemócrata, se convirtió en un partido social liberal durante las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso, y luego se convirtió directamente en un partido derechista con posiciones ultraderechistas, como son las que encarna João Doria, quien durante su campaña llegó a decir que lo mejor que podía pasar era comprar una caja de bombones para enviársela a Lula a la cárcel. De ese tipo de político estamos hablando. De manera que una conciliación con Doria no es tan sencilla, pero sí, y esto es mi información, hay interlocución entre el Partido de los Trabajadores y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña. Que eso incluya o no a Doria es otro nivel de negociación. Mi lectura: es prácticamente imposible pensar en una coalición sin contar con el gobernador del estado más rico y más poblado. Son 45 millones de habitantes con un Producto Bruto igual que Argentina. Claro, clarísimo, clarísimo. Bueno, estamos casi sobre la hora. No sé si queda alguna pregunta. Para mí no, está perfecto. Con esto me doy más que por satisfecho. El panorama queda todo por delante de imaginar y ver
cómo transcurre. Lo Bien, lamentable Darío. es llegar a discutir o ver a Brasil en una situación semejante, casi no terminal, pero sí de una crisis política y social difícil de mensurar y de imaginar en la salida. Sí, provocada por el mismo presidente en este caso, ¿no? Porque de una u otra manera, sin coronavirus se podría haber extendido hasta la próxima elección y perderla, pero con estas circunstancias provocado por el mismo Bolsonaro, lo que lo hace más increíble, más de análisis todavía. Bien, Darío, nada, primero, simplemente agradecerte como siempre el tiempo que nos brindaste, muchísimo, sabemos que estás muy ocupado. En segundo lugar, te vamos a seguir molestando. Y quiero aprovechar para dejar pendiente un tema que en estos días empezaremos a desarrollar en piso 11. Y tiene que ver, Darío, con qué va a pasar en el mundo post, en caso de que esto se acabe en algún momento, ¿no? Post coronavirus. ¿Qué va a pasar con el Estado-Nación? ¿Qué va a pasar con el neoliberalismo, con el capitalismo? Hay pensadores que lo están analizando en este momento, periodistas que están haciendo lo propio, y por supuesto nos va a ser muy interesante a nosotros tener tu propia opinión. Se viene un nuevo mundo y la filosofía nueva, la genera el coronavirus. ¿Qué puede pasar? Bueno, nosotros vamos a estar consultando distintos filósofos y referentes, y por supuesto la semana que viene, o en el transcurso de esta semana, si podemos, te volveremos a molestar para tener un concepto tuyo con respecto a esto. Con gusto. Me gustaría escuchar a los filósofos y ver qué saco de ellos periodísticamente. Un abrazo. Un abrazo, Darío. Te vamos a hacer llegar el audio de los filósofos, por supuesto. Gracias, hasta luego.